Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, la verdad, porque hemos llegado a ser más de 1000 suscriptores en el canal. Yo la verdad es que llevo solo 4 meses en la plataforma y me parece una locura que ya seamos más de 1000, que haya más de 1000 personas ahí detrás de la pantalla viéndome a mí, divagando sobre crímenes, historias extrañas, películas y todo esto. Durante estos 4 meses me habéis apoyado un montón, he recibido montones de comentarios preciosos, creo que estamos construyendo una comunidad realmente muy bonita y la verdad es que es una vergüenza admitir esto siendo yo eslava, pero ha habido alguna vez que me he emocionado un poquito y todo. En nuestro país no se puede demostrar este tipo de debilidad, ¿vale? Pero ahora en serio, de verdad, es que estamos creciendo mucho más rápido de lo que esperaba. Yo para nada hubiese esperado tener que hacer este vídeo tan pronto y me parece una verdadera locura que ya seamos más de 1000. Y como durante estos 4 meses os he ido trayendo un montón de vídeos pues, sobre crímenes, ocultismo, cine, etc. Me he dado cuenta de que no sabéis nada sobre mí. No os he contado nada sobre mi persona, no conocéis quién está detrás de la cámara, así que quería hacer una cosita un poquito diferente esta vez y traeros un 50 cosas sobre mí. Ya sé que es un formato súper antiguo, pero creo que de esta manera pues podréis conocerme un poquito más y feel free de si queréis dejarme también curiosidades sobre vosotros, hacedlo en los comentarios y así pues nos conocemos todos un poquito más. Y ahora sí, sin más dilación, que me enrollo como una persiana, vamos con el 50 cosas sobre mí. Primera cosa sobre mí, actualmente tengo 30 años, pero nací el 18 de febrero, así que para cuando se publique este vídeo probablemente me quedará solo un mes y una semana para cumplir los 31, y no lo llevo nada bien. Yo nací en Polonia y llegué a España cuando ya tenía 10 años, no conocía ni papa el idioma, así que me comunicaba como podía y con señas sobre todo, y aprendí el idioma viviendo en España. Mido 1,69 m, exacto, a no ser que estén cogiendo porque me estoy haciendo mayor. Tengo una gata gorda que pronto cumple 13 años. Esperad. Hola, di hola. Hola. Esta es mi hija gorda. Like y suscripción por la sexinesia de este gato enorme. Ya te dejo. Tengo una biblioteca de 798 libros y contando. Y sí los he leído casi todos. También colecciono vinilos, me gusta todo lo vintage y me encantaría tener una máquina de escribir antigua que funcionase. Y relacionado con el anterior punto, no me acostumbro a hacerlo todo al ordenador. Me encanta escribir en papel, hacer listas en papel, tengo no sé cuántas libretas, demasiadas. Soy muy pesada en apuntarlo todo y escribir en papel constantemente. O sea, yo todo lo que sea escribir en analógico. De hecho, esto mismo lo estoy haciendo en papel. Me gradué en traducción e interpretación, pero jamás ejercí de traductora. Cambié automáticamente de rumbo y justo después de graduarme estudié un bootcamp de programación y desde entonces he trabajado como project manager. Estoy total y completamente obsesionada con el gym. Me encanta levantar pesas, me encanta hacer ejercicios de fuerza, me encanta sentirme más fuerte cada día. Es una cosa que desde los últimos años estoy total y completamente obsesionada. No me puedo saltar mi sesión de gym, no puedo. Tengo hiperlaxia, de joven era divertido y ahora cada vez que me voy haciendo más mayor me da más miedo tener artrosis. Tengo hobbies de abuela. Me encanta hacer punto de cruz. De hecho, estos cuadritos que veis aquí son puntos de cruz que he hecho yo misma. Me encanta hacer punto de cruz, me relaja un montón estar ahí viendo la tele e ir haciendo punto de cruz mientras tanto. También hago ganchillo, otro hobby de abuela. De hecho, he hecho un montón de amigurumis, de personajitos, estos arbolitos de Navidad que hice para esta Navidad. He hecho también ropa, hago un montón de ganchillo, también es otro hobby que me encanta. No tengo comida favorita, no hay una sola comida que no me guste. Me gusta hasta la pizza con piña. Lo sé, lo siento, no me funéis. Lo único que no me vais a ver comer nunca es la carne de conejo. Y eso se debe a que yo cuando era pequeña tenía un conejo,
acababa de llegar a España, estaba aprendiendo el idioma, así que lo llamé Afortunado. Sé que es un nombre horrible, vale, pero era un conejo mayor que no lo quería nadie y me lo regalaron en la tienda de animales porque es que si no la chica dijo que lo iban a... y yo le iba a ver todos los días a la tienda de animales. Pues bueno, Afortunado, como ya tenía una edad, no era tan afortunado como yo me pensaba y no tuvo mucho tiempo de vida. Y como me lo encontré en la cocina, pues no volví a tocar la carne de conejo desde entonces, pero me generó traumita. Mi número favorito es el 6. Amo las cabras, es un problema, en serio. O sea, yo por mí viviría rodeada de cabras todo el día. Lo único que necesito es cabras en mi vida. Cabra que veo, cabra a la que necesito darle un abrazo, de verdad. O sea, es un impulso, no puedo frenarlo. Veo cabras, necesito abrazarlas. No, pero en serio, son mi animal favorito. Me encantaría vivir en una granja en el monte rodeada de cabras. Ese es el sueño. Y a colación de esto, soy team frío y team montaña. Odio el calor y no soporto la playa. Así que vaya, me encantaría mudarme a alguna zona de la otra parte del norte de España, Galicia, País Vasco, alrededores, y estar lluvia, frío, cabras, monte y granja perdida de la mano de Dios. Eso es lo que más me gustaría, ese es el sueño. Si tuviera que elegir una ciudad, Londres es mi favorita sin duda. De hecho, tengo familia viviendo allí, he ido un montón de veces. Un saludo a mi tía y a mi prima, que las quiero un montón. Como veis, todo en la misma línea. Lluvia, frío, gris, nublado es lo que más me gusta. Si tuviera que decir unas personas con las que me gustaría hablar algún día serían Bob Dylan, Ed Kemper y Maynard James Keenan. Y también con David Bowie, pero como no use la Ouija, pues no sé cómo voy a hablar con él. En cuanto a música, escucho de todo un poco, sobre todo metal y rock. Los géneros que más escucho últimamente son nu metal y metal progresivo, pero odio con todo mi alma y mi corazón el único género que no soporto de ninguna manera es el reggaetón. Lo siento por a quien le guste, pero es que no puedo con él, que no lo soporto. Yo lo siento mucho, pero no puedo. Mi banda favorita es Tool. De hecho, llevo 2 tatuajes hechos por Tool y tengo otro pendiente. Y sí me quiero tatuar mucho más, pero para eso se necesita money, así que suscribíos si queréis ver cómo poquito a poco me voy cubriendo de tatuajes. Me encanta la década de los 70. Estoy obsesionada con la década de los 70. Me encanta todo. Cine, música, ropa, arte, todo. En cuanto a épocas históricas, mis favoritas son la época victoriana y la medieval. Y siempre que puedo intento ir a ferias o exposiciones relacionadas con esas épocas. Y obviamente muchas veces me he visto para la ocasión, porque también me encanta disfrazarme. Y me encanta también coser mis propios disfraces. Por lo que normalmente voy disfrazada con cositas que he hecho yo misma. Como por ejemplo, estas capas las he hecho yo, el disfraz de Dimitrescu, por ejemplo, todo cosido por mí. He hecho también teatro varios años y he participado en obras locales. De más joven estuve en varios grupos de música, tanto de vocalista como de teclista, y también aprendí a tocar algo de guitarra, de bajo y un poco de batería. Nivel muy básico, tampoco os creáis que soy aquí la mujer orquesta. Hablo 5 idiomas: español, catalán, polaco, inglés y francés, y también entiendo algo de alemán y sueco. Me encanta todo tipo de cine, aunque el que más el cine de terror y sobre todo el folk horror, pero me pasa una cosa, que es que el cine de terror no me da miedo. De hecho, me produce risa, me suelo reír cuando veo películas de terror. Y sigo buscando esa peli de terror que realmente me da miedo. Si tenéis alguna recomendación, dejádmelo en los comentarios a ver qué tal vamos. Mi película favorita es El hombre de mimbre y por alguna razón muchos amigos me asocian con la película Midsommar y siempre que la ven se acuerdan de mí y me escriben. Que obviamente es otra de mis favoritas. Cuando me gusta una peli la veo cientos de veces, me pasa igual con series. Y por lo tanto hay muchas películas y series de las que me sé los diálogos de memoria. Y si las ves conmigo, soy muy pesada porque de repente empiezo a decir los diálogos en voz alta sin darme cuenta y me tienes que callar. La serie que más me ha gustado en 2025 ha sido Welcome to Derry, una muy grata sorpresa, la verdad, me ha gustado más que las películas de It. O sea, si no la habéis visto os la recomiendo 1000%, aunque una de mis series favoritas, que es Inside Number 9, la quitaron de filming en 2025 y es un dolor que llevo en mi corazón desde mediados de aquel año. Así que si tenéis la oportunidad de verla y la encontráis en algún lado, porque justo de hecho terminó a finales de 2024 esa serie, buscadla porque vale muchísimo la pena. Y creo que la peli que más me impactó en 2025 ha sido Devuélvemela, y otras bastante impactantes también que me han encantado de 2025 han sido La acompañante, Weapons y La hermanastra fea.
La primera película que me hizo llorar fue Mi hermano oso. No soy muy de llorar en películas, aunque últimamente estoy muy pussy y lloro hasta con reels de gatito. Y la última que me hizo llorar, que de hecho fue en verano de 2025, es una que se llama El verano de Kikujiro. Mi juego favorito es el Silent Hill 2, el antiguo. El remake lo he jugado también y me ha encantado, por supuesto. Y estoy súper impaciente por la película. También soy súper fan de los Resident Evil, me he jugado todos los numerados y los adoro, menos el 5 y el 6 que son... Pero todos los demás, top del top. Aunque he de confesar que el juego que más he jugado últimamente es el Supermarket Simulator. Y aunque las películas de terror no me den miedo, yo sí tengo dos miedos muy profundos. Uno es a las cucarachas, no las soporto, no puedo con ellas. Si veo una, es muy dramático todo, lo paso muy mal. Y otro miedo que tengo es a las motosierras. Si las veo por la tele no pasa nada, me dan exactamente igual, pero como te acerques a mí con una motosierra, aunque no tenga la cadena puesta, me da exactamente igual. O sea, yo en mi cabeza tú ya me has troceado, cuarteado de todas las maneras posibles. Tal vez debería dejar el cinegore. No lo voy a hacer. De repente me entra un pavor de que se acerque a alguien con ese cacharro, va ahí haciendo brum, brum, no puedo. No tengo autor favorito como tal, depende siempre del género, del momento, pero si tuviera que hacer un top 5 os diría Stephen King, Neil Gaiman, Andrzej Filipiuk, que no lo conoce ni su madre fuera de Polonia, pero bueno, Clive Barker y Chuck Palahniuk. Aunque también para mí son siempre top del top, Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, y últimamente adoro los pocos libros que he leído de Grady Hendrix. Me está pareciendo un autor súper bueno. En cuanto a cómics, mis favoritos sin duda son Sandman, Thorgal, y en cuanto a manga, Uzumaki, de Junji Ito. De hecho, cualquier cosa de Junji Ito, si me la pones delante me la voy a leer encantadísima de la vida, pero Uzumaki es el que más me gusta. Casi nunca tomo alcohol, pero como buena eslava, si tengo que elegir un alcohol, normalmente va a ser vodka. De bebé me tuvieron que hacer 2 transfusiones de sangre y es que resulta que mi cuerpo no absorbe bien el hierro. Sigo teniendo que hacerme, obviamente, revisiones constantes con este tema y me tengo que suplementar, pero de momento lo llevo bastante regulado. También de bebé tenía las orejas como un taxi con las puertas abiertas, así que muchas de mis fotos de niña las veréis con un pañuelo en la cabeza o con gorritos, en un intento desesperado de mi familia para intentar que no tenga esas orejas de mayor. Y creo que lo han conseguido. Otro dato curioso es que de pequeña mi abuela me daba tantas zanahorias y zumos de zanahorias, cosa que en Polonia es bastante común, los zumos de zanahoria con frutas para niños son súper comunes, pero mi abuela me daba tantos que terminé teniendo las palmas de las manos y las plantas de los pies de color naranja. De igual modo que todos los huesitos así que sobresalen, rodillas, los huesitos de los tobillos, los de aquí de las manos, los nudillos, todo lo tenía de color naranja. Y hasta hoy en día, aunque ya se me ha quitado de prácticamente todos los sitios, la planta de mis pies continúa siendo naranja. Súper sexy. Fui criada en la religión católica en Polonia, aunque parezca mentira, pero es que en mis tiempos al menos era muy común que todos tuviéramos que ir a la iglesia, rezar, hacer el bautizo, la comunión, porque si no en mi país estaba bastante mal visto que no hicieras esas cosas. No obstante, yo con los años fui convirtiéndome más al ateísmo y después de ser atea durante muchos años descubrí las religiones paganas. Me gustó mucho toda esta parte de rituales paganos, lo que posteriormente precisamente la Iglesia Católica denominó brujería, y se podría decir que hoy en día practico lo que se llamaría brujería. Básicamente me gustan mucho las religiones paganas, no es que siga ninguna en particular, pero sí que me gusta practicar y adaptar diferentes tipos de rituales derivados de religiones paganas, porque bueno, siento que me conectan más conmigo misma, con la naturaleza, y me gusta mucho pues hacer este tipo de rituales y prácticas que se hacían antaño. Y me encanta hacer potingues con hierbas, me encanta hacer hechizos, colecciono también huesos, pelo, partes de animales muertos, incluso si yo me encuentro por la calle una piedra que me guste, piedra que se viene conmigo a casa. Igual que los palos, si veo un palo que me gusta, yo me llevo el palo. Me gusta el palo, pa' casa que se viene el palo. Cositas. Soy adicta al café, pero también como buena polaca tengo una despensa llena hasta los topes de té. Porque si tú a un polaco le preguntas si te puede hacer un té, no va a coger una bolsita cualquiera y te va a hacer un té. Te va a hacer una lista
larguísima de todos los tés que tiene y te va a decir a ver cuál quieres. Pues yo, como buena polaca, sigo esa tradición, se me ha quedado, no sé, yo estaba acostumbrada a que siempre en mi casa hubiese 90 tipos diferentes de té y en la mía los hay siempre. Si tú vienes a mi casa, ten por seguro que si tú me pides un té, vas a tener el que quieras. Va a haber todo lo que te puedas imaginar y más. Yo lo tengo todo. Tú pídeme por esa boquita el té que tú quieras y yo te lo hago. Soy muy, pero que muy patosa, mucho. O sea, a mí a día de hoy me sorprende que haya llegado a los 30 viva, la verdad. Porque se me hace a veces la vida un poquito cuesta arriba. Me la hago yo cuesta arriba. A día de hoy, y a mis preciosos 30 años, no tengo carnet de conducir. ¿Me lo quiero sacar? Por supuesto. ¿Lo tengo? No. No lo he intentado tampoco, ¿eh? No es que haya suspendido, que no lo he intentado nunca. Me encantan los pins. Yo no sé qué tengo con los pins. Me encantan. De hecho, tengo esta chaqueta. Que no sé si se ve. Pero es toda una galería de pins esto. Aquí hay otro. Aquí hay más. Pins. El vídeo que más me ha gustado de los que he publicado hasta ahora es el de Salo. Y los de True Crime os diría que tal vez... no sé si el de Dennis Nielsen o el caso de Jan Broberg, pero ambos me encantan. Mi color favorito es el rojo o el verde oscuro, también me encanta el verde oscuro. El verde oscuro y el negro son los que más me gustan para vestir, pero el rojo o el burdeos también me encantan. Siempre llevo un cacharro de pompas de jabón encima. O sea, si tú ves por ahí pompas de jabón, es posible que esté yo tirando pompas de jabón de forma random, porque sí, porque me ha apetecido, porque lo he sacado del bolso, porque lo he visto y he dicho pompas de jabón. Os juro que es una cosa que me encanta. Yo no sé qué me pasa con las pompas de jabón, de verdad os lo digo. Y como bonus, la 51, me llamo realmente Florislava. Va, esa os la dejo en Instagram, que muchos sois seguidores aquí y no me seguís en las redes sociales, pero ¿cómo puede ser esto, por favor? Así que seguidme también en redes, que siempre subo contenido exclusivo solamente de esas plataformas, y ahí también os voy a dejar la respuesta a esta pregunta. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y conocerme un poco más. Suscribíos si todavía no estáis suscritos y dejadme también en comentarios curiosidades sobre vosotros si queréis y os leo. Muchas gracias otra vez por todo el apoyo, sigo sin poder creerme que ya seamos más de 1000 y os mando un gran abrazo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¿Qué cojones es esto? Así delante Fourth of July. You look like the 4th of July.